workers on strike, marching down the street. The broken bridge won't be repaired today. Do what you like, I don't mind. Bien, creo que estamos muy recogiditos, estamos en familia. Buenas noches, lo primero, gracias por venir, pero especialmente gracias por venir a ellos, a Laura y a Francisco, que son los verdaderos protagonistas de esta noche. Vamos a presentar el segundo libro de Memorias del Exilio, es el segundo de 4, o sea que todavía nos quedan varias noches que pasar aquí y esperemos que no tardemos mucho en volver a repetir. Hablar de Memorias del Exilio, como todos conocéis, es hablar de una obra muy especial, una obra que ha llevado una labor de investigación muy grande, que realizó Fernando y que Laura ha ejecutado. Como ella dice, el mérito es de Fernando, pero ella solo es la obrera, y bien le corrige Francisco diciendo que es una obrera, pero una obrera magnífica. Entonces hay que destacar esta obra y lo que supone también que estemos presentando esta noche aquí, que no caiga en el olvido aquella época, y más en unos momentos en los que a veces se nos olvida que fuimos un país de exiliados, y ahora es cuando más nos tenemos que acordar de que lo fuimos y que quizá ahora nos toque ser receptores, y también no dejamos de ser exiliados aunque de otra manera. Poco tengo que presentar tanto de Laura como especialmente de Francisco, que me acaba de contar toda su obra, sería incapaz de reproducirla, ¿no? Lleva trabajando tantos años luchando por la recuperación desde el 78. Año en el que yo nací. Yo nací un poquito después. Desde el 78 lleva trabajando una extensa obra, empezando por lo local, acabando por toda la guerra civil, abarcando la situación de los represaliados, de los exiliados, del genocidio que se produjo durante aquellos años. Sin duda una figura que yo le agradezco mucho que esta noche haya hecho por estar acompañándonos, porque tiene mucho que contarnos, porque ha aprendido mucho. Sin duda viene también a presentarnos una de sus últimas obras, ¿no? Aldo Morandi en España, exacto. Viene a presentarnos y además también trae algunos ejemplares para quien los quiera adquirir. Hacemos nuestro momento de publicidad también. Hoy es Laura viene a presentar su obra Memoria del Exilio. Laura es profesora de la Universidad de Málaga y además ha cumplido muy bien con el legado de su padre en la memoria histórica, pero también en la memoria de su padre, que sin duda era el gran valedor de esta obra. Una obra que llevó muchos años de estudio, de investigación, de entrevistas, y que sin duda es una obra muy especial, no es cualquier cosa. Además, en un momento, como ya decía, en el que se habla mucho sobre qué es ser patriota, qué es una nación, qué es un país, que todo en un momento tan complicado, me ha gustado mucho que trae Francisco al final del prólogo, trae unos versos de Pedro Garcini, en el que dice Pedro Garfias, con Pedro Garfias, sin duda sus apuntes son porque él es la cabeza que conoce esta obra y sin duda conoce mejor que nadie la historia de la guerra civil. Me gusta mucho lo que dice, porque estos versos dicen: qué hilo tan fino, qué delgado junco, de acero fiel nos une y nos separa. Con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas. Y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España, quien perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Que un día volvemos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Eso es ser patriota. Cuando muchas veces preguntan, eso es ser patriota, y sin duda esta noche vamos a hablar de dónde vienen estos versos
y que solo son el reflejo de una vida. Así que yo, sin más, creo que es el momento de que intervengan los protagonistas. Va a empezar Francisco, que como bien elabora el prólogo, pues que también elabore el prólogo de la intervención de Laura. Buenas noches. Para mí es un poco difícil la presentación de hoy de estas memorias del exilio, organizadas y estudiadas por Laura, porque tenemos que hablar historiográficamente de una labor científica, pero también amistosamente, porque esta noche tiene que hablar el historiador y el amigo. Entonces es un poco difícil, vamos a ver si salimos airosos. Lo primero, Laura, te agradecemos mucho los que estamos en este tema, que hayas hecho esto, que lo hayas organizado, porque el tema de la guerra civil para Fernando era lo único apasionante que existía en su escala de valores. Y en eso nos parecemos. Empezamos casi a la vez a investigar y coincidíamos y coincidimos todavía desde la ausencia y desde la presencia en un método historiográfico mixto que es el documento escrito más la fuente oral. Eso lo hicimos los dos a la vez. Me parece que en España muy poca gente, ahora no recuerdo a nadie, ha hecho historia de esta manera, de esa manera mixta, las fuentes orales y la documentación. Ese método tiene la ventaja de que llega a una reconstrucción extraordinaria de los hechos, a una recuperación eficaz y exhaustiva. Él y yo sabíamos que era la manera de saber lo que pasó. Oímos hablar a tanta gente, él me daba direcciones, yo le daba, íbamos juntos a algunos sitios y se puede decir que averiguamos en gran medida lo que ocurrió, cosa que hoy no se da. Hoy es muy difícil que los investigadores de hoy, siempre hay excepciones lógicamente y nunca se puede hablar ex cátedra sobre ese tema, pero la gente académica, sobre todo los que escriben hoy día, yo no me reconozco en el tema de la guerra civil. Escriben hoy sobre la guerra civil y no es lo que hay en este libro, ni en otros libros que habéis hecho, ni la serie de Pérez Salas, que es estupenda, ni algunos de los que yo he escrito. De manera que yo no me reconozco. Ahora me llegan, por ejemplo, unos libros de Extremadura, de la Universidad de Extremadura, y uno se llama Sentenciados. Para hablar de la represión franquista, sentenciados. Bueno, pues un sentenciado puede ser del aeropuerto de Tarragona, ¿cómo es? Bueno, cualquier delincuente es un sentenciado. El Dioni es un sentenciado. Y entonces, para hablar de la represión franquista, sentenciados. Lo primero que tiene que saber un investigador de la guerra civil es que la justicia franquista, en la palabra justicia siempre lleva comillas. No se puede hablar de la justicia franquista sin poner comillas en la palabra justicia, porque aquello era una farsa. Eran una farsa las denuncias. Y veo que en este libro se dan por buenas
las denuncias, las sentencias, en fin, es algo fuera de órbita, que ni a Fernando ni a mí se nos hubiera ocurrido en nuestro tiempo pensar que la justicia, entre comillas, franquista era fiable. Se vulneraban todos los derechos, se quebrantaban todas las normas jurídicas y otro libro, lo pongo ahora de Extremadura porque me han llegado hace poco y estoy indignado, sobre recuperación de la memoria en Extremadura, y se limita a hacer esto lo hace, voy a dar el nombre, Julián Chávez Palacios, de la Universidad de Extremadura. Unas listas enormes de Badajoz donde van mezclados las víctimas de derechas y las víctimas republicanas, todos igual en el mismo saco. Bueno, los muertos todos son respetables, pero una cosa que hay que tener muy claro, y Fernando y yo lo teníamos claro, es que no son muertes homogéneas, sino heterogéneas, absolutamente diferentes, por diferentes motivos. No se pueden meter en el mismo saco unas y otras, aunque todos los muertos sean lamentables. Un historiador tiene que distinguir por qué han muerto unos y por qué han muerto otros. Aquí no vamos a decir, simplemente hay que señalar y dejar clara la diferencia. Esto hoy no ocurre. Hoy hay ya todo consecuencia de no saber la verdad de los hechos. Entonces, como nosotros empezamos a investigar cuando se podía hablar con protagonistas y supervivientes, y hoy día ya supervivientes no quedan por una razón biológica, entonces hoy se presentan libritos que se han escrito en 3 meses. Ha aparecido uno en Andalucía hace poco que se titula La memoria de todos. Eso no se puede titular así, la memoria de todos. ¿De quiénes? Ahora todos revueltos. Vamos a ver aquí lo que ha ocurrido. Es que vamos siempre por el mismo camino. Hoy hay un problema enorme para conocer la historia, para saber lo que ha ocurrido. Hay un problema enorme, y es que no se conoce lo que ocurrió. Y antes de analizar y hacer especulaciones analíticas, hay que saber los hechos y hay que conocer lo que ocurrió. Y el que no los conoce, porque hoy no se conocen ya, han transcurrido 80 años y no se sabe, pues te encuentras unas tendencias a la edulcoración, al blanqueamiento de la dictadura, al que Franco no fue tan malo, aunque el que tuvo cosas positivas. Entonces, todo este camino para desembocar en esa conclusión, no hemos avanzado nada. Y esta democracia, que yo califico democracia vergonzante, porque se avergüenza de los 150.000 asesinados directamente por el franquismo, por la sublevación a partir del 17 de julio, 150.000 fusilados es demasiado en un país para que una democracia los ignore absolutamente hoy día. Por eso yo le llamo la democracia vergonzante, porque esto no es normal, que una democracia no reivindique a sus víctimas. Los suyos son los republicanos, porque esta democracia tiene sus raíces en el año 31, con un lapso de 40 años que se restaura. No se instaura la democracia en el año 77, sino que se restaura. Y todo esto, pues lo planteo yo desde esa perspectiva metodológica que teníamos Fernando y yo, que recuerdo haber sido pioneros en eso. Y yo lamento muchísimo la ausencia de Fernando, porque él podía haber llegado a muchas metas, aunque es extraordinario que su hija Laura haya hecho esto, que de verdad yo
yo, como historiador, me siento muy agradecido por tu trabajo, me siento muy agradecido porque está en esa línea buena que yo valoro muchísimo, y entonces lo que tú has hecho es extraordinario, el libro anterior y este. Y vuelvo a repetir, esto hoy no se hace. No se hace porque la gente no le gusta estar 7 ni 10 años trabajando para publicar un libro. Los libros se hacen en 3 meses. Y ese archivo que hizo tu padre de cintas, de vídeos, de grabaciones, es algo extraordinario. Y presentarnos la tragedia del exilio, pues es tan actual y tan antiguo, y las cosas que hoy oigo con relación a los refugiados sirios se parecen tanto a lo que le ocurrió a los españoles, a los cordobeses y a los pedrocheños del Valle de los Pedroches. Decía uno de la derecha francesa en aquellos días del año 39 que qué se iba a hacer con la chusma de españoles, que Francia no era el estercolero del mundo. Y un diputado de la Asamblea francesa se levantó para decir que eso lo dice tu padre en el libro anterior. Ahí está el nombre del que dijo eso. Se levantó para decir que meterlos en un barco y hundirlos en el Pacífico. Se les recibió de manera pésima en Francia, se les sometió al trabajo esclavo y actitudes, yo creo que peores, estamos viendo hoy día. Aunque lo que sufrieron los españoles fue el no va más. Porque según documentación francesa, 14.000 víctimas hubo en Francia desde la entrada de los españoles hasta el verano del año 39. En 4 o 5 meses se dice que 14.000 víctimas de las penurias y las infracondiciones perecieron en Francia. Lo que está ocurriendo, que yo, este paralelismo es que cada día que veo las noticias me surge a la cabeza. Decir ahora, porque es que me lo han dicho a mí, he hablado con... Si el de la derecha francesa decía aquello de meterlos en un barco y hundirlos en el Pacífico, ahora se dice, no os preocupéis, son gente de dinero, tienen dinero. Mira, este niño que apareció muerto ahí en la playa estaba bien vestido. Eso me lo han dicho a mí directamente, eso mismo lo han dicho por televisión, de manera que lo que no ocurrió al salir los españoles de España y entrar en Francia fue que Francia los recibiera. Bueno, a palos sí, eso ya lo hemos visto ahora, pero con tanques y con concertinas, que entonces era la púa, el alambre de púas. Pero en Hungría hemos visto que a los refugiados sirios se les recibe con tanques en la frontera, se les ha echado gas pimienta y se les ha apaleado. De manera que la historia no es solo el pasado, porque a veces dice, uy, aquello ha pasado ya muchos años. No, es que el pasado es el presente y los hechos que ocurrieron, ocurren y vuelven a ocurrir. Y el estudio de la historia te lleva a comprender el presente. Más cosas quisiera haber señalado. Bueno, tenéis en el prólogo alguna de las conclusiones de los nombres que aparecen ahí, de lo importante que es el testimonio oral para descubrir la historia. Por ejemplo, un caso de Pozo Blanco de la posguerra
comparando con estos libros que he citado antes que me llegan de Extremadura, con unas listas telefónicas impresionantes, mezclando todo y todo revuelto, así no se puede explicar la historia, ni se puede clarificar nada. Cuando mataron a Tomasa Díaz, la del kiosco aquí en Pozoblanco, pues si yo no hago investigación, o Fernando, que lo hacíamos, oral, de buscar las explicaciones orales sobre eso, no hubiéramos sabido que en los primeros días de la posguerra le mataron a su padre, mataron a su novio y la mataron a ella por vender prensa socialista o de izquierdas en el kiosco que tenía ahí en el paseo. Entonces, cuando haces preguntas orales, descubres el porqué de las cosas. Un día averiguamos, porque alguien nos dijo que un muchacho de 19 años lo habían matado a palos en el año 48. Me iba a traer mi libro de la Victoria Sangrienta, el nombre ahora no lo recuerdo bien, sé que tenía 19 años, que fue en el año 48 y que le dieron una paliza de muerte. Pero claro, y empezamos a preguntar y ya nos dijeron que había muerto en Córdoba. Efectivamente, hicimos una indagación en el Registro Civil de Córdoba y ya lo tenemos, y aparece en mi libro La Victoria Sangrienta entre los 160 asesinados por la ley de fugas en los años 47-49, que esto la gente no conoce esto, ni sabe, ni tienen idea de esto, que en el año 48 y 49 mataran gente en las cunetas y que de Córdoba son 160, esto no lo sabe nadie. Pero gracias a los testimonios orales supimos que este muchacho de 19 años había sido muerto a palos, pero vaya, expiró o terminó muriendo en el hospital de Córdoba, donde lo llevaron moribundo. Quiere decir que los que no hacen fuentes orales, los que desprecian las fuentes orales, se les escapan muchísimos detalles de la historia y sobre todo no conocen los hechos o tienen una gran laguna con relación a lo que pasó. Y lo que pasó hay que averiguarlo con testimonios escritos y con testimonios orales. Es el método mixto en el que coincidíamos Fernando y yo. Él me pasaba las cosas, los apuntes, con una letrilla a lápiz. Yo le reñía: ¿por qué escribes a lápiz? Que no me entero lo que pones. Pero él escribía a lápiz los detalles. Entonces, para hacer un libro hay que ir al registro civil, hay que ir al cementerio, que en esto él me pasó sus notas del cementerio de Pozoblanco, por ejemplo, y hay que hacer los testimonios orales. Si no haces esa multiplicidad de fuentes, no te enteras de lo que pasó, no sabes lo que pasó y se escriben luego tonterías, que es lo que estoy hoy pues con relación a los hechos. Menos mal que hoy día, ya con esto estoy terminando, Laura, así que prepárate para explicarnos ya tu trabajo. Pero qué importante para el tema que nos ocupa que la ONU se haya ocupado de los crímenes de Franco y los haya calificado como crímenes contra la humanidad. Esto aquí no lo quieren ni oír, se tapan los oídos, porque el pensamiento dominante es benigno con Franco, pero de una manera masiva. ¿Ustedes escuchan alguna opinión crítica contra Franco o algún insulto contra Franco en la vida pública, en la sociedad? No, normalmente no. Hay un respeto muy importante después de haber asesinado a 150.000 personas directamente, más luego los muertos de hambre, etcétera, hogares destruidos, el exilio, la guerrilla. Es un desastre pero la ONU ha venido a España con varios comités y han calificado de crímenes contra la humanidad los asesinatos franquistas. Ha venido del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, y han hecho una investigación enorme hasta concluir
han hablado de 114.000 desaparecidos, solo de desaparecidos, y del robo y desaparición de 30.000 niños, porque este es otro tema, esto no nos cabe hoy aquí ese tema. Y le han exigido al gobierno 42 recomendaciones o exigencias para el tema de los desaparecidos y que tiene la obligación de solucionar esto, pero el gobierno, de un signo y de otro, tapones en los oídos porque no quieren oír estas cosas. Y luego ha venido un relator de la ONU que también dio el año pasado, igual que el otro, su informe definitivo sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos criminales de una dictadura. Y aquí le plantean 20 exigencias más al gobierno, de las cuales hace caso omiso. Y termino ya recordando a Pedro Garfias, que estuvo en Pozo Blanco, que era el comisario del batallón Villafranca de la 74 Brigada Mixta, donde estaba el batallón Pozo Blanco, porque luego el batallón Pedroche y el batallón Garcés, con los de Villanueva, etcétera, estaban en la 73 Brigada Mixta. Y Pedro Garfias era el comisario del batallón Villafranca. Algún día me gustaría hablar de estos batallones. Aquí estaba Bartolomé Fernández, estaba Emiliano Mascaraque, todos ya desaparecidos, ha desaparecido todo el mundo. Ya estamos los demás ya en la primera fila para la siguiente descarga. Y esto es un desastre, ¿y qué le vamos a hacer? Y Pedro Garfias nos dejó estos versos que la concejala de Cultura ha iniciado sobre los exiliados, que habla el libro de los de Chile, los de México, los de Francia, todo el desastre, los de Rusia, Eugenio Porras, que yo vine aquí a entrevistar a su hermana, a Carmen Porras. ¿Vive? Ay, Carmen Porras, qué amable, qué persona, qué republicana, de las viejas, ilustrísimas mentalidades, qué cultura, qué persona, la hija de Antonio Porras, Carmen Porras, qué cosa. Tengo grabada por ahí toda la conversación y todo eso. Y Garfias fue el intérprete de el mejor poema del exilio de los españoles. Voy a continuar donde tú te quedaste. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Pues con esto termino. Laura, otra vez agradecerte tu trabajo, que la memoria de tu padre y aquella ilusión nuestra por conocer el pasado continúe, que es una labor extraordinaria, tanto testimonio, tanta grabación, tantas conversaciones, lo que eso aporta, lo que eso sirve para el conocimiento del pasado. Y así con esto termino. Muchas gracias, ánimo y adelante. Buenas tardes a todos o buenas noches. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. A ver qué digo yo, porque aquí, si hablamos de expertos, el principal experto que tenemos en toda esta sala sin duda es Paco Moreno y Fernando y mi tío Ángel. Quiero agradecer en primer lugar a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozo Blanco por la impresión de este libro, a la concejala, a Rosario Rossi, y también a Juan Bautista Carpio, que se inició el libro, su impresión lleva ya unos cuantos meses en imprenta. Quiero, por supuesto, dar las gracias y con todo mi cariño a Miguel Calero por su tesón, por su interés y por su lucha para que este libro saliera adelante. Quiero dar también las gracias, a ver si no me emociono mucho, a mis hermanas, porque me han ayudado mucho en darle forma a este libro. Esto se me pasa enseguida. Hemos estado trabajando durante todos estos meses para
decorar, porque quiero dejar claro que mi padre, en sus últimos meses de vida, se centró a escribir estos libros, uno detrás de otro, sin parar. Y nos dejó bien claro que, por favor, estos libros salieran a la luz. Así que nuestra función principalmente ha sido la de darle forma, darle corrección y seguir sus pautas, porque nos dejó pautas muy claras de lo que teníamos que hacer. Eso quiero que quede muy, muy claro. Darle las gracias, por supuesto, a Paco Moreno por este magnífico prólogo, sobre todo por su amistad, por su cariño, por su familiaridad. Es el asesor histórico de la familia. Cualquier duda que yo tengo, acudo a él, porque lógicamente yo no soy una investigadora de la guerra civil, soy una investigadora de la historia del periodismo, pero esto de la guerra civil, por supuesto, lo llevo curtido en las venas desde que soy muy pequeña y lógicamente una va ya aprendiendo, pero lo que me queda por aprender son los muchos años que mi padre estuvo trabajando en esto, y no es mi pretensión ni hacerle sombra. Yo con llegarle a la sombra de los zapatos me conformo. Quiero dar las gracias también a todos los asistentes a esta sala y a los vecinos de Pozo Blanco que con tan alta estima valoran los trabajos de mi padre y de mi tío. Muchas gracias por estar aquí. Es siempre un placer venir, saludaros, daros un abrazo y escucharos hablar de mi padre, del tiempo que lo conocía y de cuando erais pequeño. Acabo de escuchar a uno de sus amigos que me decía que cuando era pequeño se venían aquí a la carpintería y lo sacaban para jugar juntos, y esas cosas me emocionan mucho. Dar las gracias, he puesto en último lugar, pero es al primero, que es a mi padre y a mi tío, pues por todo. No voy a especificar porque no me salen las palabras, porque como hable de mi padre ya no sigo. Bueno, venir a Pozo Blanco es un reto, estar aquí delante con este libro de Memorias del Exilio, y es una gran emoción. La verdad que durante nuestra infancia, nuestra niñez, y yo creo que parte de nuestra adolescencia, hemos venido a Pozo Blanco siempre en Navidades, en verano, en Semana Santa, y el hecho de regresar a Pozo Blanco con estas investigaciones es fantástico, porque es un anclaje que nos permite volver a nuestra tierra, que la llevamos muy adentro, y siempre nos gusta pasear por las calles de Pozo Blanco, respirar ese granito y de esas casas, de esos portales. Estamos muy a gusto, muy a gusto. El primer libro de la Memoria del Exilio, si lo recuerdan, narraba las vivencias, los testimonios, los relatos desgarradores de lo que ocurrió aquí en la Guerra Civil y de lo que ocurrió cuando atravesaron esa frontera hacia Francia. Ese primer libro relata esas vivencias en esos campos de concentración en la zona sur de Francia, nos recordarán Barcarès, Argelès, etcétera, y relataba un poquito cómo era esa miseria y ese hambre y esa penuria que pasaron allí. Se relataban episodios de cómo se podían alimentar, cuáles eran esos castigos, cuáles eran las condiciones de higiene, qué posibilidades tenían de huir, cuál era la posible relación que podrían tener con la gente de España. Este segundo libro avanza cronológicamente en esta historia y ya se centra un poco más en pasada lógicamente la guerra, en esos años 40 en los que los exiliados del Valle de los Pedroches pues están allí obligados, esclavos, trabajando. Ahora voy a explicar un poquito las diferentes partes del libro. Coincido plenamente con Paco como hija de Fernando y como investigadora también en historia, aunque sea del periodismo, en que las fuentes orales es algo verdaderamente vital y verdaderamente es cuando conoce verdaderamente los hechos. Así que comparto lógicamente que la historiografía se cuente con documentación y con fuentes orales. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón ver marchar a mi padre todos los veranos, y yo no sé cuánto tiempo se quedaba aquí, 1 mes, 2 meses, y se dedicaba a ir pueblo a pueblo, pueblo a pueblo, a entrevistar a estas personas de las que guardamos los testimonios en vídeo y en sonido. Y eso dice mucho de mi padre, porque yo creo que dice mucho de su sensibilidad
hacia esas personas. Todos conocéis a mi padre y era una persona muy reservada, muy tímida, un poquito seria, pero totalmente pasional y sensible en este tema de la guerra civil, que yo creo que lo hemos aprendido en casa. Entonces, todas las entrevistas que mi padre y mi tío han realizado desde los años 80, 90, se han guardado con mucho celo. Mi padre no quiso publicar la memoria del exilio antes de los libros de Pérez Sala. Él quería esperar a que pasara tiempo, para que, incluso él me lo decía, para que muchas de las personas que había entrevistado no querían que salieran estas cosas a la luz hasta que quizá hubiera pasado un tiempo más prudencial o incluso hubieran desaparecido. Entonces, cuando terminaron las sagas de los libros de Pérez Sala, es cuando su meta fue los libros del exilio. Libros del exilio que, como sabéis, quedan 2 más, que con trabajo con tesón y con ayuda de Miguel y de todos los que estáis aquí y con ayuda de mi familia, los seguiremos sacando adelante porque están guardados y tienen mucho que contar. Iba a decir algo de las entrevistas, bueno, no lo recuerdo ahora. Bueno, sí, me llama muchísimo la atención en las entrevistas el recuerdo tan cristalino que tienen las personas que han entrevistado, acordándose de días exactos, de meses exactos, del momento, si hacía frío, si hacía calor. Tienen un recuerdo vivo de que lo que están contando lo hubieran vivido el día anterior a la entrevista. Entonces, esa gran riqueza de detalles y sobre todo la manera de contarlo, yo creo que es lo que imprime en este libro una categoría muy personal, muy íntima, muy desgarradora. El libro viene aquí tiene un subtítulo, o sea, mantiene el mismo título de Memorias del exilio, y el contenido de este libro trata de explicar las vivencias de aproximadamente 20 de los vecinos del Valle de los Pedroches en las compañías de trabajadores en Francia, en los batallones de marcha, en la Legión extranjera, en el regreso que algunos de ellos hicieron a España con el miedo de pensar si el regreso iba a ser bueno o no iba a ser bueno, el exilio a Chile y a México, que fue un exilio un poquito más benévolo. Allí eran personas libres, en Francia no lo fueron. El exilio también en la URSS, la invasión de Francia y la Francia de Petén. Yo he querido aquí hacer un listado de las personas que cuentan sus testimonios en diferentes partes del libro. Por ejemplo, vuestros vecinos o los vecinos del Valle de los Pedroches que estuvieron trabajando en la compañía de trabajadores. Contamos con los testimonios de Muñoz Frías, que Muñoz Frías es malagueño, pero estuvo... no sé si ha muerto recientemente o no, pero la verdad que era bastante mayor cuando mi padre lo entrevistó. Cuenta todos sus relatos con la construcción de la línea Maginot. Tenemos también el testimonio de Antonio Alcalde y su trabajo en Loaret. Tenemos el testimonio de Florencio Márquez Galo cuando estuvo en la frontera belga, Patricio Cruz Coleto cuando estuvo en las 116 compañías de trabajadores, Victoriano Luna García, Reinaldo. También tenemos testimonio de Dionisio Agudos Díaz, Macario, y de Dueñas Torres. Contamos, por ejemplo, también con el testimonio de personas que decidieron regresar, la vuelta de esos primeros exiliados en el año 39, y contamos con el testimonio de Rafael García Ruiz, con José Fernández Calderón, de Belalcázar, Tobías González Agudo, de Dos Torres, de Ángel Moreno Cabrera El Pincho, de Pozo Blanco, la repatriación del menor Rafael Bayo Moedano, también de Pozo Blanco, el intento de repatriación de Saturnino Muñoz Pedradas, de Pozo Blanco, el regreso de los hermanos José y Rogelio Muñoz Sánchez, también de Pozo Blanco, y el regreso y muerte del exiliado García Dueñas, el fraile. Luego, en el caso hay un capítulo reservado a México y a Chile. De hecho, hemos querido reflejar en la portada, como veis, continúa existiendo ese alambre de púas, que, ¿cómo lo han nombrado? ¿Cómo se dice? Los que hoy se usan ya han avanzado y son las concertinas. Concertinas. Pero, en fin, son todavía peores que esto. Bueno, pues hemos querido mantener ese diseño de la portada con esos alambres de púa, y se refleja en la portada momentos en los que
los exiliados están trabajando, construyendo en este caso el muro del Atlántico, y abajo hemos querido reflejar una fotografía de esos barcos que iban hacia América, hacia México y Chile en este caso. Entonces, en el caso de México y Chile contamos con el testimonio de Ildefonso Castro Ruiz. Luego pasaríamos al capítulo que habla sobre el exilio en la URSS, donde tenemos el testimonio de Eugenio Porras, del hijo de Antonio Porras, y también del aviador Manuel Rodrigo. Todo a través del testimonio de, si no recuerdo mal, de Carmen, de la hermana. Luego también tenemos el testimonio de Antonio Alcaide, como refugiado español en la Francia de Petén. Y es verdaderamente interesante el testimonio de muchos de los vecinos que estuvieron construyendo el muro del Atlántico. Cuentan en gran detalle de sus jornadas de trabajo, de las reivindicaciones que ellos también daban a la hora, por ejemplo, de recibir una buena comida, de ponerse incluso en huelga de hambre para recibir una comida digna, porque están trabajando todo el día con un café en el cuerpo por la mañana y se iban a trabajar. En el caso del muro del Atlántico destacan los testimonios de Reinaldo, de Antonio Alcaide, de Dionisio Agudo Díaz Macario y de Muñoz Frías. En el caso de Macario fue uno de los primeros refugiados de la comarca de Los Pedroches que llegó al muro del Atlántico en el año 40 para construir o bien plantas de cementos para las armas pesadas, apuntando lógicamente hacia Inglaterra, todo preparado, y también para la construcción de bases submarinas. Yo, para finalizar, son muchísimos los testimonios que hay ahí. Este libro, como bien dice Paco Moreno, está dividido entre documentación histórica de los principales historiadores que han tratado la guerra civil en Córdoba y en el resto de España, pero a la vez eso se completa con los datos que mi padre ha ido obteniendo de la entrevista. Entonces está muy bien porque es un estudio totalmente complementario y en muchos casos mi padre coincide con la documentación que aportan esos autores y los complementa. He querido resaltar, por ejemplo, un par de párrafos. Este, por ejemplo, de Muñoz Frías, malagueño. Dice, además, mi padre quiso respetar, cuando se hace una transcripción directa de lo que ha sido un testimonio, se intenta respetar al 100% todo, desde las palabras malsonantes hasta de las palabras que se digan incorrectas, así que cuando lean los testimonios no piensen que son faltas de ortografía o de léxico, sino que es que se ha querido respetar al máximo la transcripción que mi padre hizo de cada una de esas entrevistas. Entonces, por ejemplo, Muñoz Frías, que estuvo en Argelès, en el campo de Argelès, decía: se podrían contar muchas anécdotas, pero en el campo de Argelès la miseria seguía igual, mucha miseria. Teníamos que calentar las judías que nos daban con trapos y papeles, y las chabolas teníamos frío. Dormíamos en el suelo. Por otro lado estaba el mercado negro, entre unos y otros. Yo doy tabaco y tú me das 1 kilo de azúcar, ¿comprendes? Allí estaba el extraperlo. De todo lo que te puedas imaginar. Porque la necesidad obliga. Y el relato de mi vida es el relato de la vida de miles de españoles. Todas son muy parecidas. Miseria, hambre y sufrimiento en aquellos campos de concentración. También hay otro testimonio de él cuando habla de la construcción de la línea Maginot, que dice, o Maginot: nuestro trabajo consistía en hacer carreteras y no solamente pasajes sobre tierra, sino que como el terreno era muy montañoso, también teníamos que hacer túneles y puentes. Por cierto, que en aquel sitio que era la alta montaña, te lo diré para que quede bien grabado, que allí murieron muchos españoles. Entre otras cosas, porque allí no se tomaba ninguna precaución con el trabajo tan peligroso que realizábamos. Otro testimonio también de él dice: recuerdo que cuando llegábamos al pueblo, como la propaganda franquista contra los republicanos llegó a los 4 puntos cardinales, la gente nos miraba con malos ojos. Los primeros días que fuimos al pueblo nos encontramos las casas con las ventanas cerradas, las puertas abiertas un poquito, entremirando a través de ellas para vernos pasar. Luego, con el paso de los días, ya veían que los españoles eran gente normal, gente amigable y la cosa cambiaba, pero al principio tenían ese recibimiento. Y un último testimonio de Antonio Alcaide, que me parecía bonito dentro de lo que hay, que es cuando el final de la Segunda Guerra Mundial. Dice, estaban
construyendo el muro del Atlántico. Desde el momento en que salimos del cuartel, pudimos ver el cielo lleno de aviones de todas las especies. Aviones de caza cubrían el sol, más los bombardeos pesados y ligeros. En ese día tomaron parte en el combate más de 6.000 aviones. Además del ruido de los aviones, se hacía sentir el de la artillería. Parecía que estábamos en el infierno. Los españoles nos juntábamos y jugábamos a las cartas hasta que llegó la noche. Estábamos allí 6.000 obreros reconcentrados en este campo, de todas las nacionalidades y de todas las regiones. Y todos compartíamos la misma alegría y la misma seguridad de que los americanos nos librarían de este infierno nazi. Llega la noche y nos echamos a dormir. Los aliados habían tomado tierra y oíamos las explosiones cada vez más cerca. Dormir era imposible. Así la noche fue larga para nosotros, pero para ellos fue el día más largo y no se equivocó en su pronóstico. Y con esto agradeceros vuestra asistencia. Espero que disfrutéis mucho del libro y nada, que muy agradecida por vuestra asistencia. Bueno, yo para cerrar el acto no se me había dejado para el final agradecer a Miguel Calero, que desde el minuto 1, yo creo que el día que entré en la concejalía o al día siguiente, estaba en mi despacho preguntando por el libro, que qué se sabía del libro, que cómo iba el libro, que cómo iba la corrección, que cómo iba, sin duda, su dedicación, y de vez en cuando llamaba de cómo va el libro. Y el día que llegó, recuerdo que le llamé, le envié un WhatsApp, yo no sé dónde estaba, pero en 20 minutos apareció en la concejalía a tocar el libro. Sin duda su labor y cómo ha mimado esta presentación esta noche, yo creo que merece un reconocimiento muy, muy especial a él y sin duda a los Pedroches por la República, que se preocupan de mantener esa memoria viva, que sigue muy viva y que sin duda que no se puede edulcorar lo que no es edulcorable. Así que yo espero que disfrutéis de este libro y que mantengamos todos la memoria. Y gracias a la lucidez de esta noche de Francisco, que nos ha dado una clase magistral de historia, y a Laura, que sin duda agradecerle la labor que está haciendo, que yo creo que no tiene precedentes y que nos quedan más noches aquí. Así que eso es. Así que muchas gracias. Sí, Francisco. Sí, sí. Que no sabía que el fraile había regresado del exilio, lo fusilaron aquí en Pozo Blanco. Era profesor de latín porque había sido seminarista y no sabía que había regresado del exilio. Este era el recibimiento a muchos de los que regresaban, no fue el único caso. Os quería, como hemos nombrado a la familia Porras, os quería dar un apunte de el hijo de Antonio Porras, que fue fusilado en Madrid, Rafael Porras. En la carta última de despedida hay un detalle que no lo he leído en ningún sitio, impresionante. Dice: conmigo muere, ahora no me lo sé de memoria, conmigo muere fulanito de tal. Deja viuda e hijos, viven en la calle, da el número de la calle donde viven, preocupándose ante su padre que ayudaran a aquella viuda y a aquellos huérfanos. Bueno, tenía que haber señalado también las listas de contactos que nos preparaba Ángel López, y luego ejecutábamos Fernando y yo, que nos íbamos acá o allá con las listas que él nos había preparado de contactos. El hermano de Fernando, Ángel. De manera que, bueno, estas tres observaciones. Bueno. Observaciones que siempre son una clase magistral y que sin duda esta charla daría para mucho más. Y cada heridas, las heridas que cada deja la herida. historia. Sí, señor.
Pues muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Workers on strike, marching down the street. The broken bridge won't be